a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. Venceremos en el nombre de Jesús. Bendito Padre, gracias te damos en este día. Gracias Padre Eterno por un día tan hermoso que nos das. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Elías Reyes, bendícelo, trata en su vida, bendito Señor, sánalo, libértalo y dale vida en abundancia en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que lo cubre desde la tapa de su cabeza hasta la punta de sus pies. Gracias Señor Santísimo, y atamos y reprendemos toda fuerza contraria a este servicio en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre bendita de su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al verso 21. La bendita palabra de Dios nos dice de esta manera: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. En este día vamos a predicar acerca de la oración como fundamento del cristiano. La oración tiene que ser nuestro fundamento. Si nosotros no oramos, aunque usted haya recibido a mi Señor Jesús como su único Salvador personal, por todo esto que estamos viendo, lo que está sucediendo en el mundo entero, hay muchos cristianos nerviosos. ¿Por qué? Porque no oran. Porque no oran. Aquella persona que ora está firme. La oración nos lleva a una madurez espiritual. Amén. El que no ora no tiene una madurez espiritual.
Y la oración es para que dejemos de ser niños variables llevados por cualquier viento de doctrina. Aquel que ora es un cristiano firme. Amén. Es un cristiano que sí, en la iglesia que está aprendiendo, allí se establece, ahí pone su firmeza en ese lugar. Aleluya. Allí es donde Dios lo va a usar. Gloria a Dios. Nosotros los cristianos somos usados según oramos. Si usted ora poco, usted va a ser usado poco. ¿Por qué? Porque usted estuvo poco tiempo a solas platicando con su Padre. Pero si su base o fundamento la ha puesto en la oración y pasa horas y horas platicando con su Padre, usted va a ser usado grandemente porque su fundamento como cristiano está en la oración. Y usted está siendo un imitador de Jesucristo. Y si Cristo pasaba horas hablando con su Padre, nosotros debemos de hacer lo mismo. Amén. El Señor Jesús nos dice en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 19 al 20, nos dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Gloria a Dios. Es por eso la suma importancia de nosotros entrar en oración para que tengamos una plática con Dios Padre y el Padre nos enseñe. El Padre tiene que darnos las instrucciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Aleluya. Y eso va a pasar cuando nosotros oremos. Usted va a ser una persona diferente. Amén. Va a ser una persona. Jesucristo dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo, dijo el Señor, sino lo que ve hacer al Padre. Y eso es de suma importancia. Eso es de suma importancia. Si Jesucristo nos está diciendo esto, es porque quiere mi Señor Jesús que nosotros lo imitemos a Él. Que tenemos un Padre y que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y dice: ustedes no van a poder hacer nada por ustedes mismos. Ustedes necesitan orar para que tengan una plática con el Padre Todopoderoso. Amén. Y sigue hablando el Señor y nos dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces nosotros tenemos que estar en contacto con Dios Padre. Amén. Porque el Padre ama al Hijo. Amén. Y le muestra todas las cosas que Él hace. Qué bonito que por medio de la oración, amados hermanos, Dios nos enseña tantas cosas, amados hermanos. Aleluya. Y dice: y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y eso es algo lindo, amados hermanos. Ahora se da cuenta la importancia de la oración. Y todo lo que nosotros somos es por la oración. Usted no ora, usted no es nada para con Dios. Aleluya. No es nada, porque ¿sabe qué? Porque usted no tiene comunicación con Dios. Cuando usted ora, usted está platicando con Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Aquí en las cosas espirituales hay un orden. Amén. Jesucristo le da mucha honra a su Padre. Amén. Y quiere que nosotros también le demos la honra y la gloria a su Padre. Gloria al Señor. Hace tiempo yo tenía un grupo de personas que nos reuníamos cada sábado y poníamos por obra
la oración intercesora. No la oración común que conocemos, no. Esto es ya estar en la batalla. Esto ya estar en guerra. En guerra, amados hermanos, donde se oyen gritos, gemidos, donde verdaderamente estás cara a cara, enfrentándote en la batalla con el enemigo. Amén. Y viera de que pasamos tiempo de las 7 de la tarde hasta las 5, hasta las 12 de la noche, y ni sentíamos el tiempo. Pero las manifestaciones eran gloriosas, amados hermanos. Dios se manifestaba grandemente. Éramos sanados, éramos liberados y gozábamos de una libertad que nunca habíamos sentido. En una ocasión, el Padre Eterno me mostró en el Espíritu y vi una parte del brazo, del codo, hasta la mano toda blanca. Y esa mano blanca iba poniéndose sobre las cabezas de los hermanos. Lo que yo hacía, seguía la mano blanca. ¿Y saben qué? A todos aquel que tocaba, ¿sabes qué? Dios lo sanaba, Dios lo liberaba. No era el mismo. Y recuerdo muy bien que ese día un esposo de una hermana fue a la oración y no era muy creyente. Y ¿sabes qué? La mano blanca fue y se puso sobre su cabeza. Voy, amados hermanos, y lo toco y cayó bajo el poder del Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! ¿Y saben qué? Este hombre, cuando estaba abajo, él pensó, me bajé a escupir. No, hermano, Dios lo tocó un toque muy especial. Y como cuando se vio allá abajo, se quiso levantar. Iba un poquito para arriba cuando cae a su cara, de bocas, como dicen. Amados hermanos, porque no era el hombre, era Dios tocándote, bendiciéndote. Gloria al Señor. Y veíamos maravillas. No teníamos tiempo para cuando orábamos. Nos poníamos a orar. Los vecinos decían, mira qué hombre tan malo, cómo trata a su mujer, porque se oían gritos, se oían gemidos, se oían llanto allí, amados hermanos. Era una pelea espiritual, cara a cara contra los espíritus malignos. ¿Y saben qué? Y se nos iba el tiempo rapidísimo. Yo trabajaba de día y de noche, y en las madrugadas llegaba a platicar con papá. Y siempre me iba a un cuarto solo y me ponía a orar. Trabajaba todo el día, toda la noche, y todavía venía a orar, pero Dios me recompensaba. Él me hablaba de afuera para adentro. Dios habla de distintas maneras. En una ocasión Dios me habló de aquí para mi mente. Una palabra se siente bien raro uno, porque no es muy frecuente, y sentí como cosquillitas, hermano, y aquí hizo explosión esa palabra. Es la única vez. Y Dios me mostraba cosas bien lindas, amados hermanos. Necesitamos nosotros tener un tiempo a solas con Dios, sin necesidad de andar apresurados, porque así no vamos a lograr nunca nada. Llegas a la iglesia y te vas peor que cuando llegaste. Pero cuando la oración le damos tiempo a papá, ¿sabes qué? Las cosas, los milagros de Dios. Amén. Escuche, Elías Reyes, los milagros de Dios.
existen, son reales y son poderosos para levantarnos de cualquier lugar donde nos encontremos, amados hermanos. Dios es grande, pero muchas de las veces nosotros no queremos pagar ese precio de estar a solas con Dios. Queremos andar como el mundo anda, pero eso no es así. El hombre quiere hacer las cosas por él mismo. He escuchado a muchos que me han dicho: pastor, ore por mí para que Dios me use como profeta. Este hermano quiere ser profeta y no ora. ¿Cómo la ve usted? Quiere ser profeta este hermano y no ora. Quiere ser profeta y no ayuna. Quiere ser profeta y viene a la casa de Dios cuando quiere. Quiere ser profeta y no tiene ninguna responsabilidad, ningún compromiso con Dios. Quiere ser profeta y no se esfuerza para despojarse de las obras de la carne. Y así, de esa manera, quiere ser profeta. Pasan los hermanos y me dicen: pastor, ore por mí para que Dios me use. Para que Dios me use, quieren todo hecho. Y Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Entiéndeme. Tú quieres de Dios. Dios quiere ver que tú estás interesado y platicas con Él y estás con Él. Estás orando. Estás siempre estudiando la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos ayude a vencer, porque la palabra nos hace libre. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos la oración basada en la palabra de Dios, amados hermanos, es algo lindo, porque usted no está pidiendo para sus deleites, usted está pidiendo algo correcto. Entonces muchos quieren ser profetas y no tienen comunicación con Dios. Cuando lo que nosotros somos es por medio de la oración. Si usted no ora, ¿cómo Dios lo va a usar? ¿Cómo? ¿Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? No. Cuando yo oro, yo tengo comunicación, yo tengo una plática con mi Padre. Y el Padre, cada vez que estoy allí en la oración, Él está conmigo. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que todo lo que somos es por medio de la oración. Aquel que no ora es porque hay pecado en él y sigue enemistado con el Padre. Muchos actúan así, por eso no oran, porque están enemistados con su Padre. No le hablan a papá. Vean ustedes. Y quieren ser profetas. Quieren que en cuanto hable caiga la gente. Oiga, no, Señor, esto no es la lamparita de Aladino. No, Señor, aquí tienes que trabajar. Amén. Y tú tienes que ser el interesado de usted tener comunicación con su Padre. Esta es la razón por la cual estas personas no platican con Dios. Porque están en pecado, están en las obras de la carne. Ahora, ¿qué es oración? Oración es el diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación que incluye la presentación de nuestros deseos a Dios. Orar es hablar. Aleluya. No es como dicen muchos: el Señor la conoce, hermano. ¿Cómo que el Señor la conoce? Yo sé que conoce todas las cosas. No me haga enojar. Yo sé que Dios conoce todas las cosas, pero usted tiene que decirle a Él lo que usted necesita. Amén, así es. Para poder que le den lo que usted necesita. Gloria a Dios. Orar es hablar.
Y si hablamos la palabra de Dios, estamos orando. Amén. Orar es hablar vida. Orar es hablar bendición. Orar es dar gracias de todo. Orar es profetizar la palabra de Dios. Por eso tenemos que nosotros siempre darle primer lugar a la palabra de Dios. Para hacer oraciones correctas. Orar es declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Y dónde están esas cosas que no son como si fuesen? En la palabra de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, orar es interceder por nosotros y por todos los demás. Orar es confesar nuestros pecados. Aleluya. Porque orar es hablar. Orar es hablar, no quedarte callado. Muchos, he visto a través del tiempo que en la oración, muchos allí en sus bancas, ahí están y se quedan dormidos. Y cuando ya terminan de todo, dicen, despierten al hermano, despierten a la hermanita. Porque ya nos vamos. Si no se quedan allí, hermanos, qué tremendo. Pero usted sabe que es verdad lo que yo estoy hablando. Yo no hablo por hablar. Orar es simplemente conversar con Dios. Amén. Una plática con Dios. Ese es orar. Orar es darle tiempo a Dios. Y no le damos tiempo a Dios. Todo el tiempo andamos nosotros a la carrera. Así nos trae el mundo. Porque si no, dicen uno, no la hago. Pues échate menos compromisos. Aleluya. Con el mundo y haz un compromiso con Dios. Gloria al Señor. Y cuando la oración sea nuestra prioridad, veremos las señales, los prodigios y los milagros y andaremos en novedad de vida. ¿Qué quiere decir novedad de vida? De que usted va a ver cosas que en lo natural nunca las había visto. Dios va a manifestar sus milagros. Y usted va a andar en novedad de vida en un mundo espiritual que usted nunca había andado. Y todas las cosas van a ser nuevas. Así que alabado sea Dios. Y usted estará siempre gozoso. Porque la oración lo hace un triunfador. Cuando todo le va bien a usted, ¿verdad que usted anda? Que parece una niña de 14 años, anda riéndose solita, Y uno le dice, muchacha, ¿qué traes? Todo el tiempo tirando para otro lado la gente. No lo pueden ver reír a alguien, porque dicen, no, esa se está acordando de sus maldades. Así piensa el mundo, pero los cristianos no. La Biblia dice, está siempre gozoso, orar sin cesar. Dios nos dice, mi voluntad es que todo mi pueblo estén siempre gozosos. Y la manera que lo van a conseguir es orando sin cesar. Cuando tú oras sin cesar, ¿sabes qué? Las cosas se van a vencer. Las cosas se van a vencer. Todo va a ir a tu favor. ¿Por qué? Porque tú te estás acercando entre más a papá Dios. Y cuando un padre ve que el hijo se le acerca, ¿verdad que se encariña? Y dice, ay, mi bebé, mi niño amado, aquí está conmigo. Y usted le da todo lo que el niño quiere. Gloria al Señor. Así que Dios dice que estemos siempre gozosos. Y la manera de conseguirlo es orando sin cesar. O sea, que nunca paren de orar. Fíjense nomás, nunca tenemos que parar de orar, porque hay tantas necesidades. No solamente hay una necesidad, no, hay muchísimas. Amados hermanos, ¿por qué? Orar. Gloria al Señor. Y orar sin cesar, no paren de orar. Ora en el campo, ora en el trabajo, ora en tu casa.
al acostarte y al levantarte. Ora en el camino si vas manejando. Cuando vayas a comer, ora por los alimentos y dale gracias a Dios que tú tienes que comer. Amén. Porque habrá otros en el mundo que no lo podrán hacer. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Amén. El Señor Jesús nos dice en San Lucas capítulo 18 verso 1, vean lo que dice mi Señor. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Qué dice mi Señor Jesús? Que oremos siempre, que es una necesidad. Amén. Necesidad, ¿qué es necesidad? Algo que se requiere, algo que se necesita siempre. El Señor Jesús dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando tú oras siempre, no vas a decir, hermano, por tantito ni venía al servicio, es que ando bien desanimado. Oye, ¿dónde está ese fulano? Se salió fuera del camino de Dios. Por eso anda confundido, por eso anda desanimado. Cuando tú oras, siempre andarás al 100. Aleluya. Siempre gozoso. ¿Y Amén, qué le pasó a amén. este viejito? ¿Qué le pasó a este viejito que se anda yendo solo? Por ahí. Debe de andar, dicen muchos. No, anda con su Señor. Aleluya. Anda platicando con papá Dios. Qué bonito es platicar con Dios. De esa manera no vamos a desmayar. Ay, es muy difícil la vida cristiana. Pues no oras, ¿cómo va a ser difícil? Cuando tú mismo te estás llevando todas las cargas y no se las dejas a papá. No, Señor, tenemos que saber lo del burrito. Se sacuden y se quitan la carga, hermano. Así debe ser el cristiano. Amén. No es para que andemos nosotros todos cargados. San Pablo sigue hablando en el verso 18 y dice que demos gracias a Dios en todo. Que demos gracias a Dios en todo. Esto significa que aunque estemos pasando por pruebas y por luchas y por situaciones difíciles, no perdemos la fe y seguimos siempre gozosos. Aleluya. Dar gracias a Dios en todo. ¿En todo qué? En toda, cuando venga la prueba, cuando venga la situación, tú vas a dar gracias a Dios porque Dios te da el poder para salir adelante, para derrotar esa prueba. No porque te vienen cosas del diablo, tú vas a darle gracias a Dios. Y así hay muchos. Pero muchos la toman muy diferente. Y yo he escuchado a cristianos decir, hermano, doy gracias a Dios porque me quebré una pierna. ¿Cómo vas a dar gracias por maldiciones? No, Señor. Vamos a dar gracias por las bendiciones de Dios. Y las maldiciones las vamos a reprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Para que el diablo no venga y nos dé gato por liebre. Y usted está dando gracias. Hay otros que dicen, doy gracias a Dios porque caí en el hospital y le hablé a un alma. Es la única manera que pueden hablar de Dios. Cuando el diablo te tiene caído y con su pie en el cuello. Entonces empiezan a hablar de Dios. Pero no, lo que deben de hacer estos hermanitos es dejar de ser la torta del diablo. Dejar de ser la botana del diablo y reprenderlos en el nombre de Jesús. Y orar el Salmo 23:6. ¿Qué quiero dar a entender? Orar el Salmo 23:6. Lo que quiero darles a entender y hablar
o confesar el Salmo 23, 6, que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Solamente el bien y la misericordia. Solamente las bendiciones de Dios me seguirán, no las maldiciones, porque yo no estoy en ese terreno. Aunque vengan pruebas y vengan luchas, yo doy gracias a Dios en todo, porque Dios es el que me hace un vencedor en la prueba y en la lucha. Gloria al Señor. Y tenemos que orar el Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando tú oras, deseas estar aquí. Cuando no oras, ya el diablo ya te tiene por ahí un bailecillo por ahí, una comidilla por ahí. ¿Para qué? Para que no sigas alabando al Dios Todopoderoso. Si usted está pasando por alguna enfermedad incurable, caiga de rodillas y pídale a Dios que le quite esa enfermedad que no le pertenece a usted como hijo o como hija de Dios. Que a usted le pertenecen todas las bendiciones de su Padre Dios y no las maldiciones del diablo. Así cuando venga algo contra usted, ese no es Dios, ese es el diablo. El diablo que le quiere robar su fe. Y si le robó su fe, olvídese. Entonces usted ya no está basado en la palabra de Dios. Entonces, sabemos, amados hermanos, que hay enfermedades que duran tiempo en nuestro cuerpo. Duran tiempo en nuestro cuerpo, pero no tenemos por qué darnos por vencidos, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es real. Amén. Es real. Y por esta razón Dios nos dice que con fe y paciencia heredaremos las promesas. Y en el verso 19 Dios nos dice: no apaguéis al Espíritu. Dios nos dice: no peques. No peques, porque vas a apagar al Espíritu. Aleluya. El Espíritu no va a poder hacer nada por ti. No hables negativo a tu petición, porque tú mismo te estás destruyendo. Cuando yo estoy, Dios nos dice, cuando yo estoy a tu favor, para sanarte, para liberarte, para sacarte adelante, cualquiera que fuera por lo que estás pasando. Tenemos que cuidar lo que hablamos, porque por tus palabras te edificas y por tus palabras te destruyes a ti mismo. Ahora, dice Dios, te digo en el verso 20, no menospreciéis las profecías. No tomes en poco mis palabras escritas en la Santa Biblia. Y no se te olvide que al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces, si yo creo lo que está escrito en la Santa Biblia, todo me es posible. Amén. Gloria al Señor. Y Dios nos dice: aférrate a mis promesas, cualquiera que fuera tu necesidad, y recibirás los deseos de tu corazón. Y el verso 21 nos dice: examina todo, retén todo lo que es bueno para ti, para que te vayas edificando y fortaleciendo, y tu enfoque sea directamente de acuerdo a tu necesidad. Ven, por eso nos sirve la palabra de Dios. Si usted pone como base la palabra de Dios, ¿sabes qué? Usted es un vencedor. Porque no está siendo solamente oidor,
sino usted es un hacedor de la palabra. Gloria al Señor. Dios. Entonces, tenemos que nosotros enfocarnos en la palabra para que Dios supla todas las necesidades para ser sanado, liberado y prosperado. Y lo lograrás a medida que prospere tu alma, a medida que tú estudies la palabra de Dios. Ese va a ser tu progreso, tanto espiritual como material. Gloria al Señor. Y nunca dejes de darme gracias. Y nunca pares de orar para que tengas comunicación conmigo, dice Dios. Si no hay oración, no hay bendición. Si no hay oración, no hay cristianos maduros. Y el pueblo de Dios en estos tiempos no oran. No oran. Por eso son unos niños que andan como chapulines, brincando de iglesia en iglesia. Y según ellos dicen, no, es que yo estoy usando el talento que Dios me dio. Úsalo en tu iglesia. Aleluya. Que andas allá donde no te llaman. Por eso nunca crecen espiritualmente y son los juguetes del diablo. Gloria al Señor. Sacúdese como el burrito. Gloria al Señor. Entonces vemos, si no hay oración, seremos como un tren sin rieles. ¿De qué le sirve un tren sin rieles? Estaremos paralizados. Paralizados. Seríamos como un avión sin alas. No podíamos ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque usted no ora. En la oración le enviamos a diferentes partes del mundo y Dios está allá también. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, tenemos que orar. El Señor Jesucristo dice que hay una necesidad tan grande de orar siempre, siempre, y no desmayar. Quiere decir, y no dejar de orar nunca. La oración tiene que ser su fundamento como cristiano que se llama. Aleluya. Si usted no ora, usted no es cristiano. Usted todavía está jugando con Dios y quiere hacer su voluntad. Ore en igual de chismear. ¿Sabes qué? Ore. Muchos dicen, ay, hermano, usted sabe bien, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y van a una casa a chismear. Y dice, hermana, ¿quiere una tacita de café? Ahí están porque le está gustando el chisme. El lodo le gusta a mucha gente. Gloria al Señor. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de uno que sabe orar y obtener resultados. Amén. El Señor Jesús nos dice en San Mateo capítulo 6, versos 7 al 8, nos dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero Dios quiere que nosotros le recordemos a Él. Amén. Dios quiere ver si nosotros estudiamos la palabra de Dios. Que le recordemos, Señor, tú dices en tu palabra. Y me sostengo con ese versículo que usted me dejó. Usted lo dice y yo lo creo. Usted no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria al Señor. Y Dios en acción con nosotros. Si el Señor Jesucristo necesitó la ayuda del Espíritu Santo para orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacer una oración correcta y perfecta que agrade a Dios Padre?
Amén. El Señor nos sigue enseñando los principios básicos de la oración y nos prohíbe usar vanas repeticiones. Y nos dice que los que no conocen de Dios, lo hacen y piensan que por su palabrerío serán escuchados. Y Cristo nos dice, ustedes no hagáis como ellos, que están repite y repite lo mismo sin fundamento, que parecen un disco rayado. Imagínense, dice, yo no entiendo eso, dice mi Señor. Ahora, el fundamento de tu oración debe de estar basado en la palabra de Dios, ya que se ha orado por tu petición. Dale gracias a Dios, que por fe ya la tienes. Aférrate, que ya la tienes. Es mío, no la suelto. Fuera, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y no la suelto. Acuérdense el ejemplo que le da su pastor. Vale más pájaro en mano que ver 100 volando. Esto ya lo tengo, es mío. Amén. Es mío, no lo suelto. Gloria al Señor. Aleluya. Y esa firmeza que tienes, no la cambies por nada. Así se haya empeorado todo y ves que todo se ve perdido. Tú sigue dándole gracias a Dios por tu petición, aunque no la hayas recibido todavía. Tú sigue dándole. Eso se llama fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Usted no lo tiene, pero usted dice gracias, papá, porque ya la tengo. Gloria al Señor. Tú oras una vez, y sigue dando gracias a Dios que ya la tienes. Amén. ¿Qué? Una vez y sigues dando gracias a Dios que ya la tienes. Y no vuelves a repetir la oración de nuevo, sino sigues dando gracias a Dios por la solución de tu problema. Porque si tú estás, repite y repite cada día por la misma petición, es que tú no has creído a Dios que te la concedió en el mismo momento que tú oraste. Entonces te va a suceder como este albañil que va a construir una casa y pone el fundamento y empieza a levantar las paredes trabajando todo el santo día. Y al día siguiente cree que algo está mal y derriba las paredes y empieza de nuevo. Y al día siguiente la derriba otra vez. Lo construido. Y así se la va a pasar todo el año edificando y destruyendo sin lograr nada. Aleluya. Pues en la oración pasa lo mismo. Si tú cada día oras por lo mismo, pues cada día vas a estar destruyendo la oración anterior. Vas a estar como el albañil. Lo que ya ha aventajado, lo derriba otro día. Y vuelve otra vez a edificar. Otro día también hace lo mismo. Pues todo el año se va a llevar edificando sin lograr nada. ¿Cuándo va a terminar su casa, la casa, el albañil? Nunca. Nunca la va a terminar de esa manera. Pues muchos, sus oraciones no son contestadas porque usted mismo la ha destruido. Aleluya. Usted mismo, no, a mí no me gusta. A mí no me gusta, amados hermanos, andar, hermano, ore por mí, que es esto, lo otro. No solamente con una persona que yo sé que sabe orar, lo hago y sigo dando gracias por la ayuda de ese hermano y por la ayuda de Dios. Y
y la oración va a ser contestada de esa manera. Amén. Pues en la oración pasa lo mismo. Si tú cada día oras por lo mismo, pues cada día vas a estar destruyendo la oración anterior. Ora y cree que la recibiste y dale gracias a Dios siempre. Amén. Siempre debemos de darle gracias a Dios. Por eso San Pablo dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús nos dice que muchas oraciones no son contestadas por la falta de perdón. Abunda en el cristianismo. Los de la izquierda no pueden ver a los hermanos de la derecha. Y tienen una lucha, no, ya mero lo sacamos, ya mero la corremos. Ahí anda. ¿Usted cree que son cristianos? ¿Ustedes creen que están a favor de Dios? No. Ninguno de los dos lados está a favor de Dios. Porque en igual de edificar, quieren destruir el mismo barco. Eso sí, está pesado. Gloria al Señor. Entonces, por la falta de perdón, muchos no reciben. Unos de los estorbos de la oración es el no perdonar. Y si tu oración no es contestada, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Amén. Nosotros somos los culpables porque no sabemos perdonar a nadie. Aleluya. Pero eso sí, delante de la gente somos cristianos, según ejemplos, amados hermanos. Y en San Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, mi Señor Jesús nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice, si yo perdono, ¿qué es lo que pasa? El Padre Eterno me perdona. Amén. Ahora, verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Por qué? Si nosotros, amados hermanos, no perdonamos, estamos enemistados con Dios. Aleluya. Estamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque no perdonamos. Porque con la vara que mides a otros, tú serás medido. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Por eso Dios dice, si tú perdonas a los demás, yo te perdono. Amén. Pero si tú te pones necio, nomás al querer que tu chicharrón truena, yo también no te voy a perdonar porque mi chicharrón sí va a tronar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El no perdonar a los demás es una barrera que se opone para que no recibamos nada del Señor. Aunque hayamos orado correctamente al Padre en el nombre de Jesús, pero si llevamos una vida disgustados con medio mundo, ni crea que recibirá cosa alguna del Señor. Es por eso que el Señor nos enseña que cuando oremos no tengamos rencor, no tengamos resentimiento con nadie, porque al no perdonar somos culpables. Ante Dios somos culpables y nuestro abogado Jesucristo no puede hacer nada por nosotros. ¿Por qué? Porque somos culpables. Aleluya. Y el Padre no nos perdonará nuestras ofensas. ¿Por qué no nos va a perdonar? Porque andamos en otro camino, porque agarramos otra vía muy fuera a la de Dios, y ese camino no es camino de Dios, es camino del diablo. Amén. El que no perdona es el diablo. Amén. Los que perdonan son de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La falta de perdón
La falta de perdón en los matrimonios nos lleva a cerrar las puertas del cielo. Por eso Dios quiere que seamos sinceros, no que seamos hipócritas. Que demostremos una cosa delante de la gente y allá, hermanos, estemos como los perros y los gatos. Aleluya. Peleándonos siempre. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, vosotros, maridos, igualmente, vivir con ella sabiamente, vivir con la mujer sabiamente. Porque tenemos que vivir sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense cuántos matrimonios hay que no se pueden ver. No se pueden ver y no están ciegos. Ven con sus ojos físicos. Pero no se pueden ver. Qué curioso, ¿verdad? Entonces Dios nos dice a los hombres que dejemos ese machismo. Ese machismo que reprueba a Dios. Si Dios te dio esa responsabilidad de ser la cabeza de la casa, tú debes de instruir tu casa, tu familia, tu mujer con la palabra de Dios. Aleluya. No como lo hace el mundo. No, es que él es hombre. Hombre. ¿Tú piensas que los que pecan y pecan son hombres? Ante Dios no. Esos son pecadores. ¿O no, hermano? Dios los ve pecadores. Entonces, Dios quiere que dejemos el machismo, hombres. Y usted, mujercita, si Dios, si su hombre lo trata bien, usted ámelo. Porque de esos no va a encontrar. No va a encontrar. Va a encontrar todos los van a querer destruir. Pero si usted tiene un hombre que le ama, respételo, para que las oraciones no tengan estorbo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, Dios nos dice que vivamos con nuestra pareja sabiamente. ¿Qué Dios nos está hablando? Que vivamos sabiamente de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. ¡Ay, te voy a dejar! Déjame. Pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Así brinquen, salten, griten, digan lo que digan. Yo sigo a mi Dios y Él me apoya de esa manera. Él me apoya de esa manera. Así que hay una responsabilidad grande. No nomás es el sexo. Ay, me quiero cachar. Todos se quieren casar. Pero no quieren saber, ¿verdad? De responsabilidades. No quieren saber de llevar una familia por el camino de Dios. Y eso Dios lo reprueba, porque herencia de Jehová son los hijos que tenemos. Esa es la herencia de Dios. Y tenemos que nosotros cuidar esa herencia. Aleluya. Y Dios quiere que la tratemos con la palabra de Dios para que sus hijas sean felices y para que nosotros la tratemos como vaso frágil. Como vaso frágil. No que usted pase y la agarra de las greñas y le jale la tumba. No, esos son pecadores. Todavía no han aprendido lo que Dios dice en su palabra. Amén. Pero vuelvo a repetir, si tienes un hombre que te ama, respétalo. Ámalo. Pero ¿qué es lo que pasa?
Cuando alguien te ama verdaderamente, tú lo ignoras. Oye, eso del diablo. Es lo que quiere el diablo. Entonces vemos, amados hermanos, que Dios quiere que tratemos a sus hijas como un vaso frágil, con mucha delicadeza, como herederas que son, porque es la única manera de que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Aleluya. Porque hay muchos matrimonios que viven en pleitos, guardando resentimiento, sacándose los trapitos al sol de los disgustos que pasaron hace 40 años. ¿Y te acuerdas lo que me hiciste en 1980? ¿Te acuerdas? Oye, ya estamos 2021. 22, ya me estaba atrasando un año. 2022. Amados hermanos, en la que todavía guardan ese rencor, resentimiento contra su esposa, contra su marido, en la que todavía no se pueden perdonar, no se pueden perdonar y tienen muchos años de cristianos. Oh, sí, cuando hablan se deshacen y dicen, ay, ese hermano que espiritual. Sí, pregúntele a su mujer si es espiritual. Gloria al Señor. Entonces, hay muchos no se pueden perdonar lo pasado cuando Dios nos dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Nuevas. Con Dios no debe de haber pleitos. Solamente debe de haber paz, amor, tranquilidad. De decirle, amorcito, cada día te sigo amando. Si me casara otra vez, me casaría otra vez contigo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Sería muy hermoso. Pero no. Muchos dicen, yo no soy feliz con mi mujer. Pastor, si usted conociera a mi mujer, gracias. Gracias, hermano, con conocer la mía. Es bastante. Es tremendo. Entonces, las cosas viejas pasaron. Pues la falta de perdón detendrá tu fe y no funcionará, porque la oración está contaminada por el diablo. Al no perdonarse ninguno de los dos. ¿Sí? Hay hermanos de que aparentan una cosa y no es lo que aparentan a la gente. Esta es una de las razones por la que muchos no reciben, por estar enemistados con su mujer o con su esposo y no obedecer a Dios. O Dios dice, pelea con tu mujer. No. O Dios dice, mujeres, pelea con tu hombre. No. Dios dice, preséntale una sonrisa. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, muchos aparentan ser alguien que se ama. Y eso lo hacen fuera de su casa. Fuera de su casa. Se manifiesta un matrimonio feliz. Se abrazan, se besan, se apapachan. Y esto es puro teatro. Son buenos actores en público, pero ya subiéndose al carro, cambia todo. Si no te callas, me bajo. Me tiro aquí aunque vayamos en el freeway. ¡Qué tremendo! Oiga, pero si el público se estaban abrazando y besando, fíjese nomás, y a Dios le cae muy mal la hipocresía. La hipocresía, que usted se engañe y quiere engañar a los demás. No, usted, como es en la casa, sea donde sea, sea de esa manera con su mujer. Amén.
Porque no quiera presentar que usted es una perita en dulce cuando es una chicayota amarga. ¡Qué tremendo! Y esto es puro teatro. Son buenos actores el público, pero subiéndose al carro cambia todo. Todo. Y en su casa no se digan. En su casa son dos personas que no se conocen. No se conocen en su casa. Se encuentran por el pasillo dentro de la casa. Van caminando y se voltean para otro lado. Se voltean. No se ven. Pero saliendo de su casa. Oh, darling. Muy hermosos se ven. Fariseos auténticos. ¡Qué tremendo! Entonces se voltean para el otro lado. Cada quien duerme en diferente cuarto. Porque no se pueden ni ver ni tocar el uno con el otro. Porque parece que hace un cortocircuito. Y tienen miedo a morirse. Y Dios nos dice, con estas hipocresías, no puedo contestarte tu oración. Cambia, métete en mi camino. En mi camino, porque andas en otro camino equivocado. Andas por el camino del diablo. Y el diablo al final se va a reír a carcajadas de ti. ¿Cuándo? ¿Y en dónde? Cuando vayas a parar al infierno. Así que el Señor me le siga bendiciendo. Y pórtese bien, no sean hipócritas. Amén. Lo que como son en la casa, síganlo acá para que no se engañen a sí mismos y no engañen a otros, pensando, ay, qué matrimonio tan feliz. ¿Cómo quisiera ser como ese matrimonio? Y en una ocasión había una hermana, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Hermano, había una hermanita en la iglesia donde yo nací de nuevo. Y de que hablaba tan bonito, tan calmadita. Y yo le voy diciendo a mi esposa, oye, ¿cómo será esta hermana cuando se enoja con su marido? Que el Señor te siga bendiciendo. Gloria a Dios.